Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y creo que hace bastante tiempo que no hacía un video dedicado exclusivamente a un libro, porque en general estos videos de reseña suelen ser los que menos se ven, pero bueno, confío en que este tal vez les pueda interesar un poco más, sobre todo porque es un libro acerca del cual me han preguntado mi opinión y que además es una novela que ha estado en la atención pública por su muy reciente adaptación cinematográfica, y esa es Ellas hablan, de la autora canadiense Miriam Toews, no sé cómo se pronuncia su apellido, ya saben que soy pésima para esas cosas, pero bueno, si hay alguien que no sepa qué es esta novela, bueno, es una novela relativamente corta, de 190 páginas. Uno pensaría que se lee rápido porque es sencilla, no es muy difícil en un sentido de complejidad narrativa. Sin embargo, tiene otros tipos de complejidad que hacen que no sea tan simple. Y bueno, esta novela en realidad lo que cuenta es una serie de conversaciones que hay entre un grupo de mujeres menonitas y tienen como testigo de estas reuniones a un hombre, un varón, pero que por algunas características de su historia personal, pues digamos que no participa o no está tan casado con las ideas de las comunidades menonitas. De hecho, él estuvo exiliado un tiempo y regresó. La cuestión es que en realidad lo que cuenta la novela o el evento principal que se cuenta son estas dos asambleas que tienen las mujeres porque están enfrentando un problema, y eso es que recientemente habían sufrido ataques de índole sexual, pero que además los perpetradores pues eran sus propios, los propios familiares. Vaya, como es una comunidad menonita, es una comunidad cerrada, y eso significa que los hombres de la comunidad pues terminaron atacando en varias ocasiones a pues mujeres que eran pues con las que tenían un lazo familiar, sanguíneo, lo que sea. Y la manera en la que lo hacían era que las drogaban en la noche y pues mientras ellas estaban inconscientes, pues ellos abusaban de ellas. Esta historia además se basa en lo que sucedió en una comunidad menonita de Bolivia, y pues la autora toma este incidente o esta noticia como punto de partida para presentarnos a un grupo de mujeres menonitas que después de sufrir estos ataques pues se dan cuenta, bueno, más bien se ven en una situación en la cual no se pueden quedar de brazos cruzados, o sea, saben que ha sido algo tan grave que tienen que hacer algo, pero claro, pues ellas siempre han vivido con una serie de reglas, con una serie de valores y de ideas que provienen de esta manera muy particular de entender la religión, la Biblia, las creencias y bueno, las interacciones sociales y todo lo demás. Entonces, pues no es tan simple. Ya esta premisa hace que la cuestión no sea nada simple, o sea, no solo por la brutalidad del episodio, sino porque sucede en un contexto muy particular. Entonces, bueno, estas mujeres se encuentran a escondidas de los hombres para organizarse, para ponerse de acuerdo respecto a cuál va a ser su decisión. Y bueno, las tres opciones que tienen son no hacer nada, o sea, simplemente dejarlo pasar, perdonar a los hombres, asumir que esto sucedió y que su mandato es ser buenas madres y esposas y ya. La otra es quedarse y pelear, o sea, como que tomar la justicia con sus propias manos y entonces entrar en conflicto con los hombres para reivindicar este suceso. Y la última opción es irse de la comunidad, y pues eso también tiene otras implicaciones porque pues ellas nunca han salido de ahí, no conocen el mundo, ¿no? O sea, irse a dónde, cómo van a subsistir, etcétera. Entonces, bueno, las tres opciones tienen distintos grados de complejidad, de distintas implicaciones, y lo que nosotros vemos en la novela es que estas mujeres discuten justamente estas implicaciones.
que son implicaciones desde prácticas hasta familiares, emocionales, hasta religiosas, éticas, morales, etc. ¿Cuáles son los aspectos que yo destaco de este libro? Híjole, el principal creo que sería que es una puesta en escena muy realista de lo que puede suceder al interior de una comunidad que está intentando organizarse. O sea, por más que una comunidad esté de acuerdo en ciertas cosas y busque un fin común, siempre una comunidad está hecha de individuos y cada individuo tiene sus propios puntos de vista, su manera de ser, sus intereses, sus limitaciones, y eso hace que organizarse sea siempre muy complejo. Y esa complejidad, que además enriquece mucho, o sea, el conflicto no es necesariamente malo, sino que enriquece mucho también la organización y la resistencia. Eso está muy bien representado aquí. No sé si ustedes se acuerdan de aquel video sobre la hija única, en el cual una de las cosas que yo más echaba en falta en ese libro era que la representación del feminismo, pues a mí no me parecía muy realista, en el sentido de que parecía que pues de repente llegabas a un lugar donde todas las mujeres pensaban igual, o sea, estaban así sincronizadas y eran felices y cantaban y pintaban pancartas y bordaban juntas. Y todo era armonía, felicidad, o sea, casi como los pitufos, ¿no? Y siento que eso era simplificar demasiado las cosas, porque para empezar, no es fácil asumirte como feminista, no es fácil asumir ni abrir los ojos ante una serie de opresiones que has padecido y que tú tenías normalizadas, no es fácil entender muchas cosas de la desigualdad, o sea, cuesta trabajo como individuo y cuesta trabajo también. O sea, es un proceso complejo. Y entonces aquí esto está muy bien representado porque, claro, son mujeres que nunca se habían planteado estas cuestiones y de repente una situación crítica las lleva a cuestionar pues, el orden de las cosas y cómo está establecido, cómo está organizado y cómo está distribuido el poder, por ejemplo. Eso me parece muy valioso, sobre todo porque siempre hay que recordar que al interior de cualquier movimiento, el disenso no solo no se puede evitar, sino que es necesario y es parte natural de organizarse. Eso está súper bien aquí. Y bueno, en segundo lugar, lo que sí es una súper lección narrativa este libro es en que la construcción de personajes está muy bien lograda. O sea, tenemos a unas mujeres reunidas y a pesar de que el libro pues, es relativamente corto y sin que nos tengan que contar su vida entera, a partir de lo que dicen, de sus reacciones, de cómo se relacionan con las demás, de las acciones que toman, de cómo las ven los otros, las otras, nosotros podemos conocer estos personajes y su forma de ser, pero sus relaciones también, lo que piensan, etcétera. Ni siquiera hay muchísima información física, pero también, o sea, podemos imaginar a estas mujeres y llegamos a quererlas mucho. O sea, realmente, además ver sus relaciones que por una parte sí tienen conflictos y tienen roces, pero también son relaciones que están construidas en la alianza necesaria y en el cuidado mutuo. También eso es muy tierno, sobre todo porque hay distintas generaciones, ¿no? O sea, concretamente hay abuelas, madres y nietas. Esto es muy conmovedor y está muy bien hecho, o sea, con recursos mínimos, pero la verdad que uno llega a ver a todos los personajes y al testigo, incluso a August Epp, que es quien está presenciando estas reuniones, pues también llegamos a conocerlo muy bien y es otro personaje también que uno se encariña. O sea, al final del libro, sobre todo hay un episodio que nos hace quererlo mucho más y entenderlo mucho más. Entonces, bueno, la construcción de personajes es muy bien lograda y con recursos indirectos, o sea, lo cual le ayuda muchísimo a la economía de la novela. Por otra parte, bueno, creo que es de esperarse, a pesar de que no hay grandes anécdotas o grandes incidentes en sentido estricto, la historia es muy conmovedora. O sea, pasamos por varias emociones y tiene incluso picos de emoción, a pesar de que todo lo que sucede es esta discusión. Sí hay pequeños sucesos internos que tienen mucho impacto y eso hace que el libro sea conmovedor.
Y otra cosa que, bueno, creo que también es de reconocer es que aún, o sea, sí nos llega a comunicar la gravedad y lo cruento y lo brutal de lo que sucedió sin ser excesivamente, bueno, más bien sin ser gráfica. O sea, por medios indirectos nos comunica las implicaciones de las agresiones que sufrieron estas mujeres, y eso también siento que es súper respetuoso con la dignidad de estas mujeres, de estos personajes que nos están planteando, que claro, están hablando desde su condición de sobrevivientes de estas agresiones, pero al tomar acción y al darles agencia, para empezar, ellas no se asumen como víctimas, saben que padecieron estas acciones, pero no están así como que tiradas al drama. Y por supuesto que la representación de estos cuerpos agredidos es muy, muy, muy respetuosa. Esto sobre todo creo que es de resaltar, porque siento que a veces no se confía suficiente en el lector y como que pareciera que para denunciar o para hablar de la gravedad de una situación siempre se tiene que caer en este abuso de lo gráfico, y creo que a veces se terminan cruzando límites éticos, o sea, de la ética del escritor, que pocas veces se ponen en cuestión, y todo en aras de un efectismo, pues que a mí me parece que no, pues ya no nos hace falta, ¿no? O sea, tan rodeados como estamos, pues de estímulos y también de este tipo de escenas, o sea, en la prensa, en los medios, pues sí, creo que no es necesario, y este libro pues lo maneja estupendamente bien. Por otro lado, también hubo cosas, o hay cosas que, a pesar de que el libro es muy bueno, no puedo dejar de señalar, y no es que sean estrictamente defectos, pero sí creo que hay que tomarlas en cuenta, pues, para saber si este es el libro para una. No todos los libros son para una, hay que ser honestos también con eso, ¿no? O sea, no hay ningún libro que sea para todos los lectores, por bueno que sea ese libro. Entonces, bueno, lo primero que sí tengo que confesar es que me tomó tiempo conectar con la historia. O sea, me costaba trabajo concentrarme, creo que justo porque no estamos acostumbrados a que una novela lo que platique sea una conversación, ¿no? O sea, casi siempre estamos esperando como cambios de tiempo, cambios de escena, otro tipo de temporalidad. Y aquí esto es lo que vemos, es una escenificación pura, en el sentido de que solo son conversaciones y todo está hecho de detalles nimios. Y además también el ambiente en el que están pues es distinto del que nosotros conocemos, y entonces se necesita cierta mediación para entenderlo. Entonces eso hacía que, sobre todo la primera mitad del libro, pues yo no sentía que estrictamente lo estaba disfrutando. Y lo otro es que por mucho que esta historia se cuente por medios indirectos, o sea, y no se abuse de lo gráfico y no sea morbosa, sí es cierto que las realidades que están convocadas aquí, las cosas que suceden, sí pueden ser fuertes, sobre todo para una persona que ha padecido pues estas relaciones tan desiguales de poder o ha padecido cierto tipo de violencia doméstica. No tiene que ser un caso tan extremo como el de estas mujeres, pero por ejemplo yo concretamente pienso en una escena en la cual ellas están reunidas y saben que no deberían estar reunidas, y llega uno de los hombres de la comunidad y como de inmediato todo el ambiente se crispa y pues es como una situación muy tensa, y yo pude identificarme súper bien con esa sensación, porque yo reconocí muchísimo el miedo que le teníamos a mi papá, ¿no? Digo, yo todavía crecí en un entorno en el cual este machismo era así, pues muy exacerbado, y sí yo crecí con ese tipo de prohibiciones o de cosas que no se podían hacer porque mi papá no nos dejaba, y que cuando las hacíamos a escondidas y de repente mi papá se apersonaba, claro, era un pánico así bestial, paralizante, ¿no? Entonces cualquiera que haya vivido en entornos parecidos a estos, sin duda va a reconocer algunas situaciones, y por supuesto que puede ser un detonador. O sea, yo tuve pesadillas con este libro porque de verdad, o sea, imaginarme algunas cosas me parecía terrible, muy crítico, ¿no? Lo que quiero decir es, dentro de todo, este es un libro que me parece, sin duda, si hay alguien que está haciendo reflexión o que está dando una clase, estoy pensando concretamente en profesoras que están llevando las reflexiones de género todavía con estudiantes de edades
pues, no sé, preparatoria, universidad, esta puede ser una lectura, o la película incluso puede ser algo que lleve a detonar ciertas reflexiones y a observar ciertas dinámicas y a pensar en ciertos temas. Creo que puede ser interesante como lectura acompañada, o sea, sí, esto en un círculo de lectura creo que se puede enriquecer muchísimo. Creo también que con la orientación de un profesor se puede enriquecer muchísimo. Y también cualquiera que trabaje género, creo que es un libro que plantea reflexiones que le van a interesar o que son parte de su pues de su trabajo cotidiano o de sus áreas de interés. Sin embargo, sí tengo que decir que, aunque es un libro que nos plantea reflexiones profundas, interesantes, o sea, eso sí, ese es uno de esos libros que uno lo termina de leer y que se queda así como muy conmovido y que tarda varios días en asimilar, o que conforme pasa el tiempo el libro se va desarrollando al interior de uno, o sea, como que hay ciertos detonadores que se quedan dentro y que poco a poco se van desarrollando. Ya, incluso aunque uno ya dejó de leer el libro, pues hay ciertas cosas que se van asentando, o sea, es un libro además que te demanda que le pongas atención estricta. O sea, no es que sea un libro difícil, pero sí es muy sensible, muy hondo, muy profundo, y entonces no lo puedes leer con prisa, no lo puedes leer cansada. O sea, sí tienes como que dedicarle ese tiempo a voy a dialogar contigo, libro, y lo voy a hacer con calma y te voy a poner toda mi atención. Y esos momentos, si realmente se los dedicas, si le dedicas ese tipo de lectura, es una lectura muy enriquecedora. Lo cierto es que si estás buscando un libro para relajarte, para entretenerte, o sencillo, digerible, de satisfacción inmediata, pues este sí no es tu libro para nada. O sea, o hay veces que también me preguntan, quiero un libro que piense en los temas de género, pero que no sea tan denso. Bueno, este libro no es tanto que tenga unas conceptualizaciones muy, muy complicadas, pero denso sí es. O sea, como experiencia de lectura sí es denso. Así es que, pues yo diría que alguien que se tiene, o sea, alguien para acercarse a este libro tendría que ser ya un lector o una lectora con una cierta madurez y sobre todo con mucho, mucho, mucho interés en estos temas, porque si no, sí creo que le puede resultar bastante pesado y bastante indigesto. No porque sea un libro difícil, insisto, sino porque es un libro con características muy, muy particulares. O sea, sí requiere mucha cooperación de parte de quien lee, pues para realmente desarrollarse en toda su medida. Aunque lo cierto es que sí, tiene momentos muy bellos y recompensa mucho. O sea, cuando ya después de que pasaste tanto tiempo con estos personajes, el desenlace sí, o sea, es muy conmovedor en un sentido muy positivo, muy esperanzador. Así es que bueno, si lo empiezas a leer y como a la mitad sientes que te la estás pasando pésimo y de repente dices, no sé si quiero seguir sufriendo, no te preocupes, cuando llegues al final creo que sí te lo va a recompensar. O sea, no te va a dejar así ebria y devastada, como dice la doctora Carmen Campuzano, no, o sea, sí te va a dejar una sensación agridulce al final, mucho más dulce que amarga. Pero bueno, pues esa es mi impresión, eso es lo que les puedo decir. También creo que es un libro difícil de describir plenamente, tienes que tener tu experiencia, pero sin duda, bueno, pues yo tomaría en cuenta estas características, pues para saber si ese es el tipo de lectura que estás buscando o que tal vez en este momento de tu vida pues te apetece, ¿no? Pero bueno, creo que no vale la pena extenderme más. Creo que he dicho suficiente como para que cualquiera que tuviera curiosidad tenga un acercamiento inicial, sepa lo que puede esperar, y pues ya será decisión de cada quien si se acerca a ese libro tan bravo. La verdad es que es bravo. O sea, no vas a quedar indiferente después de leerlo, eso sí te lo aseguro. Y pues nada, creo que por el momento eso es todo. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nara de la Cruz y nos veremos en el próximo video. Bye.